Bienvenidos a Mate y Misterio. Hoy vamos a hablar de un caso que no solo ha conmocionado a Estados Unidos, sino que ha traspasado fronteras y ha generado titulares en diferentes partes del mundo. El brutal asesinato de Irina Zarushka. Una joven refugiada ucraniana que había llegado a Norteamérica en busca de algo tan básico y universal como la seguridad, la paz y la oportunidad de reconstruir su vida lejos de la guerra. Lo que debía ser un nuevo comienzo se convirtió, sin embargo, en una pesadilla que terminó abruptamente en un escenario inesperado: un tren en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. La historia de Irina no es solo la de una víctima más de la violencia, es también la de miles de personas que, como ella, huyen de la devastación y ponen todas sus esperanzas en un país extranjero, creyendo que allí podrían encontrar protección. Por eso, su caso ha tocado una fibra sensible, porque expone de manera cruda las vulnerabilidades de quienes llegan con lo mínimo, confiando en que el sistema los acoja y los cuide. En los próximos minutos vamos a reconstruir lo ocurrido. ¿Quién era Irina? ¿Y cómo había sido su camino desde Ucrania hasta Estados Unidos? ¿Quién fue el hombre que la atacó? Y que sabemos de su perfil, y sobre todo, ¿qué sucedió aquel día en el interior de un tren que terminó convirtiéndose en el escenario de un crimen tan impactante como desconcertante? Pero más allá de los hechos, también abordaremos las preguntas que siguen abiertas. ¿Estamos frente a un ataque aleatorio cometido por alguien con una enfermedad mental sin tratar? ¿O hay detrás un componente más oscuro, ligado al racismo y al odio hacia los inmigrantes y refugiados? ¿Hasta qué punto este crimen revela no solo la violencia individual, sino también las grietas de un sistema que muchas veces no logra proteger a los más vulnerables? Prepárense, porque este caso no es solo trágico y doloroso, es también una ventana hacia problemas sociales y estructurales mucho más amplios que vale la pena poner sobre la mesa. Perfil de la víctima. Empecemos con Irina Zarushka. Irina tenía 23 años, nació y creció en Kyiv, Ucrania. Estudió restauración de arte y era descrita por amigos y familiares como una joven tranquila, apasionada por la cultura y con un enorme deseo de aprender. Pero en 2022, cuando la guerra tocó la puerta de su ciudad, su familia decidió emigrar como miles de ucranianos. Se convirtieron en refugiados. Su destino, Estados Unidos. En Carolina del Norte empezó de nuevo. Aprendía inglés, trabajaba en una pizzería, buscaba independencia y soñaba con un futuro mejor. Sus allegados cuentan que era optimista, que tenía planes de estudiar más y quizás abrir un negocio algún día. En pocas palabras, Irina representaba la resiliencia, la esperanza de una vida nueva. Pero esa esperanza se vio cortada de forma abrupta. Perfil del asesino. Ahora hablemos de quién fue acusado de quitarle la vida. Y el autor. De Carlos Brown, de 34 años. Su historia está marcada por la violencia y por problemas de salud mental. En Carolina del Norte tenía un largo historial delictivo, más de 14 arrestos, que incluían robos a mano armada, posesión de armas y otros delitos. En 2014 fue condenado por robo con arma y pasó varios años en prisión. Cuando salió en libertad en 2020, la vida no parecía mejorar. Fue diagnosticado con esquizofrenia. Su propia madre había contado que mostraba comportamientos violentos y paranoicos. Incluso llamó al 911 en una ocasión, asegurando que tenía algo dentro del cuerpo que lo controlaba. En los meses previos al asesinato, enfrentaba un proceso por mal uso del sistema de emergencias. A pesar de ese historial, fue dejado en libertad bajo promesa escrita. Y así, un hombre con un pasado violento, con una enfermedad mental seria y sin supervisión adecuada, terminó caminando libre por las calles de Charlotte. El asesinato. El 22 de agosto de 2025, Irina terminaba su turno en la pizzería.
tomó el tren ligero de Lynx Blue Line en la estación East West Boulevard de Charlotte. Las cámaras de seguridad muestran cómo se sentó dentro del vagón, aparentemente tranquila. Atrás de ella estaba de Carlos Brown. No hubo conversación, no hubo discusión, no hubo ninguna interacción previa. 4 minutos después de subir al tren, de Carlos sacó un cuchillo plegable escondido en la capucha de la sudadera y de forma repentina apuñaló a Irina por la espalda y luego en el cuello. El ataque fue brutal. Algunos intentaron ayudar, pero ninguno se acercó a Irina. Ella permaneció consciente apenas unos segundos, luchando, dándose cuenta cómo se le iba la vida, hasta que colapsó por la hemorragia. El asesino, mientras tanto, salió del vagón con calma, como si nada hubiera pasado. Fue un acto sin previo aviso, sin motivo aparente, y lo más aterrador, completamente aleatorio. La detención. La policía llegó rápidamente. De Carlos fue detenido en la misma estación apenas unos minutos después del crimen. Las pruebas eran claras. Estaba grabado en video, testigos lo habían visto y llevaba el arma consigo. Se le imputaron cargos de asesinato en primer grado. Además, enfrentó acusaciones federales porque el crimen ocurrió en un sistema de transporte público interestatal. El juez ordenó una evaluación psiquiátrica de 60 días para determinar si estaba en condiciones de ser juzgado, pero, mientras tanto, la indignación ya se extendía. Reacciones. La comunidad ucraniana en Carolina del Norte quedó devastada. Para ellos, este asesinato fue doblemente cruel. Irina había huido de la guerra buscando seguridad y murió de forma violenta en el país que debía protegerla. Los medios internacionales recogieron la noticia. Hubo vigilias en Charlotte, manifestaciones pidiendo justicia y seguridad en el transporte público. Y el debate se intensificó. ¿Cómo alguien con ese historial estaba libre? ¿Falló el sistema judicial? ¿O fue un fallo en el tratamiento de la salud mental? Además, este caso generó paranoia e injusticia en las calles. El caso también generó discusiones incómodas sobre la seguridad de los inmigrantes y sobre si existió un móvil de odio racial detrás de este crimen. Análisis y teorías. Oficialmente, la policía describió el ataque como aleatorio. No hay pruebas directas de que Carlos conocía a Irina, ni de que la seleccionara por ser ucraniana. Pero en redes sociales y en ciertos medios surgió otra teoría, que el crimen tuvo un trasfondo racial. Irina era una mujer blanca, refugiada, inmigrante. Su agresor, un hombre afroamericano con resentimientos sociales y una vida marcada por el abandono institucional. ¿Podría el odio haber jugado un papel? Es posible, pero hasta hoy no hay evidencia concreta que lo confirme. Lo que sí está claro es que hubo fallos sistémicos. Un historial criminal ignorado, una enfermedad mental grave sin tratamiento adecuado, un sistema judicial que liberó a un hombre peligroso sin medidas de protección, y un transporte público sin seguridad suficiente para prevenir un ataque tan violento. Más allá del móvil exacto, este caso refleja una combinación peligrosa: enfermedad mental, falla de control judicial y ausencia de prevención. Irina fue víctima de esa suma de negligencias. El asesinato de Irina Starushka no fue solo una tragedia personal, fue un espejo de muchas fallas. Ella buscaba una vida nueva y en paz, y lo que encontró fue la violencia que intentaba dejar atrás. Nos quedamos con preguntas. ¿Cómo protegemos a las personas vulnerables? ¿Cómo equilibramos libertad y prevención en casos de enfermedad mental grave? El caso sigue abierto a interpretaciones, pero lo que no debemos olvidar es a la persona detrás del titular, Irina, una joven con sueños, que ya no podrá cumplirlos, quien murió sola
y con miedo. Y lo último que ella vio fueron los ojos del asesino y después su sangre corriendo en su cuello. Finalmente, gracias por acompañarme en este episodio. Si quieren dejar sus opiniones, teorías o reflexiones, pueden hacerlo. Soy Zoe y esto fue Mati Misterio.